las 6 de la mañana con 52 minutos. Nos acompaña nuestra primera invitada para las entrevistas en vivo, Nelda Bustamante, activista en el tema de derechos, y vamos a referirnos sobre qué pasa con el presupuesto a nivel nacional. Hay una preocupación por las organizaciones de mujeres, ya que los temas de violencia están desapareciendo, se están disminuyendo los presupuestos, se está despidiendo personal. ¿Qué no más es lo que se está viniendo y los temores que genera? Vamos a platicar y a profundizar sobre este tema que es delicadísimo, ya que se priorizaría que lo físico frente a lo social. Muy buenos días, Nalda, qué gusto tenerte con nosotros. Mariana, muchísimas gracias. Gracias siempre a Saracay por el espacio para abordar estos temas tan importantes, bueno, que a veces pareciera que para el Estado no son tan importantes. Efectivamente, desde las organizaciones de mujeres, desde las organizaciones defensoras de los derechos de los niños y las niñas, realmente nos encontramos muy preocupados en este momento por las situaciones que se están dando respecto de la disminución, en algunos casos, en algunos programas, cero presupuesto para los temas de trabajo con prevención y atención de la violencia, especialmente en niños, niñas y mujeres y en población vulnerable. Nosotros hemos hecho un llamado y algunas comunicaciones al gobierno nacional por el tema de que hemos recibido pues la noticia de que los centros de protección especial, que eran instancias adjuntas a la Secretaría de Derechos Humanos que atendían a víctimas de violencia, pues posiblemente van a desaparecer casi en su totalidad. Esos centros de protección especial, por ejemplo, en los territorios existía en Santo Domingo, había donde se daba que quiénes atendían o qué tipo de profesionales atendían, a quiénes atendían. Bueno, aquí en Santo Domingo obviamente había un servicio especial de protección, lo que se llaman los CEPES, con un equipo multidisciplinario, psicólogos, trabajadores sociales. Se incluyeron también a partir del 2018, incluso asesoría y patrocinio legal, sobre todo a raíz de que se emite el informe AMPETRA, Marianela. La gente recordará el caso del Colegio Pedro Traversari en Quito, donde más de una decena de niños fueron abusados psicológica, sexualmente por un docente, y esto hizo que la Asamblea constituya una comisión que se llamó la Comisión AMPETRA, y en el informe, que ustedes lo pueden revisar en la página de la Asamblea Nacional, consta la necesidad de fortalecer estos CEPES, que son instancias, como yo le menciono, de equipos multidisciplinarios que atienden a víctimas de violencia. Incluso el informe AMPETRA del año 2018 estableció que se debería establecer un protocolo entre el Ministerio de Educación y este Servicio Especial de Protección para que se ubique hasta en ese momento las 3.000 víctimas de violencia sexual en el espacio educativo, para que justamente estos equipos puedan hacer un acompañamiento y que las víctimas de violencia, quienes han sufrido estos tipos de abuso sexual, puedan hacer una reinserción efectiva socialmente. Claro. El trabajo de profesionales para poder brindar asesoría, para brindar acompañamiento, para el tema de recuperación en el ámbito especialmente emocional, para tratar en algo de ayudar en esa delicada situación emocional que tiene la víctima. Es decir, siempre iba a resultar difícil una cobertura total, pero entre desaparecerlos, mantenerlos y fortalecerlos, la decisión es desaparecerlo. Claro, y recuerde además que en el informe AMPETRA del año 2018 se establecía que la obligatoriedad del Estado, y de hecho el Estado se comprometió a fortalecer estos centros especializados de protección a víctimas de violencia. Sin embargo, en la práctica se dan otras situaciones, ¿no? Ya antes, desde las organizaciones de mujeres habíamos denunciado que en el presupuesto para el año 2020 se asignaba $0 para los temas de prevención de embarazo en adolescentes, por ejemplo. Un tema que es preocupante porque nosotros sabemos que el embarazo en las niñas de 10, 11 o 12 años, 13, etcétera, son mayoritariamente producto de violación. Cuando nosotros trabajamos prevención de embarazo adolescente, también trabajamos prevención de violencia y abuso sexual hacia las mujeres, que son las principales víctimas de la violencia, del acoso y del abuso sexual. Siempre se ha venido discutiendo la importancia y la necesidad de generar recursos económicos en el ámbito de priorización y de prevención, priorizar el tema de niños, niñas, adolescentes, pero con recursos, no solamente en el discurso, una campaña nacional, sino plata para saber cómo tenemos que llegar, porque se necesitan recursos económicos. Por supuesto que sí, es decir, no es suficiente un bonito discurso que nos puede sonar muy bien, se necesita definir política pública clara y se necesita que a esa política pública se le ponga dinero.
De lo contrario, no es posible trabajar. Por ejemplo, si el Ministerio de Educación, que había venido haciendo un trabajo de prevención de embarazo adolescente, de atención a víctimas de violencia, tiene $0 para el tema de prevenir el embarazo en adolescentes, por supuesto que ese es un tema que va a quedar en el olvido, en la periferia. Yo creo que es importante aquí a la sociedad y al Estado decirle que estos temas humanos son fundamentales, que tienen que venir de la periferia al centro, porque tienen que ver con la vida y con la dignidad de la gente. Es decir, no puede ser que en un presupuesto nacional, local o nacional, se asigne pues para infraestructura, para turismo, que está muy bien, pero se deje de lado la condición humana. ¿Cómo una niña va y estudia en una bonita infraestructura educativa si está siendo abusada en casa, por ejemplo? Y que no te interese preguntarle si está bien o está mal, porque ya no tienes profesionales capacitados que puedan hacer un seguimiento de ese tipo. Así es, y obviamente la reducción que se viene haciendo desde el año pasado en el tema, digamos, que provocó una reducción del presupuesto nacional, ha sido básicamente de reducción en personal, mayoritariamente en las áreas de educación y salud. Recordemos que son las instancias fundamentales que han venido trabajando, tanto la una como la otra, el tema de prevención de embarazo en adolescentes y el tema de prevención de violencia hacia las mujeres. Ahora, en un momento determinado, cuando se analizaba y cuando la competencia la tenía mayoritariamente el Ministerio de Salud y quería prevenir, se hizo un análisis y se dijo, los recursos que se están asignando no están dando los resultados que queremos. ¿No será que ahora se hizo un análisis y decir, no estamos teniendo igual índices de embarazo en adolescentes? ¿No será que se disminuye aquí, pero existe otro mecanismo de compensación u otra estrategia nacional para prevenirla? ¿No es así? No es así, no es así. Fíjese, por ejemplo, que para la ley contra la violencia de la mujer, que fue aprobada en el 2018, se estipuló que era alrededor de 10 millones que se necesitaba para implementar la ley, porque no se implementa la ley sin recursos, sino, claro, es un bonito texto que dice que previene la violencia contra las mujeres, que atiende, que repara los derechos vulnerados, pero sin dinero no es posible. A pesar de que se solicita alrededor de 10 millones de dólares, lo que se asigna es alrededor de $600.000 para la aplicación de la ley. Inicialmente era menos, ahí hubieron demandas desde las organizaciones de mujeres y aumentó un poco. Sin embargo, sigue siendo mínima la asignación que se hace para estos temas de derechos humanos y para estos temas que están allí, Marianela. Nosotros sigamos viendo cuántas denuncias recibimos por temas de violencia, de abuso sexual contra los niños, de violencia contra las mujeres, contra las personas con discapacidad, adultos mayores, porque eso atendían los servicios de protección especial. Es decir, mientras hayan estadísticas de femicidios, por ejemplo, que iniciamos el año siempre con femicidios, y para que se eviten los femicidios se debe trabajar en políticas de prevención de violencia, transformar las relaciones que mantienen las parejas, etcétera, sin recursos desde los ministerios que permitan implementar campañas comunicacionales, que permitan, no sé, difundir información en folletos, tener personal etcétera, especializado tener personal especializado para atender a la gente, para transformar esta manera de relacionarnos. Obviamente, lo más seguro es que vamos a ver incrementada nuevamente las estadísticas de femicidio o de violencia contra niños y niñas. ¿Qué se pueden hacer? ¿Qué acciones se pueden tomar para intentar cambiar esta decisión? Porque claro, ya se anunció ya pudimos ver desde finales del año anterior, si no estaba involucrado, si no estaba incluido dentro del POA, que ya no habían esos recursos. Pero a veces como que esperamos a última hora. Ahora sí, ya llegó el nuevo año, están despidiendo gente, están notificando gente, ya no hay. Y a veces como que nos tardamos un poco para poder solicitar o para poder organizarnos. Bueno, desde las organizaciones de mujeres, digamos, siempre ha habido como este estar alerta de manera permanente. Bueno, de hecho, yo creo que sin la fuerza de las organizaciones de mujeres no tendríamos ley, digamos, no hubiésemos avanzado en toda la política pública, porque los derechos los pelea la gente, lo pelea el colectivo, las organizaciones, como ha sido el caso de las mujeres, como ha sido también los casos de niñez y adolescencia, de adulto mayor, de los grupos de atención prioritaria en general. Es decir, han sido los grupos organizados quienes han dicho, aquí estamos, esta es nuestra situación, necesitamos leyes que nos protejan, pero esas leyes deben ir acompañadas necesariamente, como hemos dicho, de un presupuesto. Ok, sobre este tema vamos a seguir platicando y saber qué las organizaciones de mujeres de Santo Domingo, si se sumarán a los planteamientos que están haciendo organizaciones de mujeres a nivel nacional para grandes convenciones para discutir a propósito de este tema
y entender que si bien es cierto para el desarrollo lo físico está bien, pero a veces pensamos también desde la sociedad de que avanzamos cuando hay cemento, de que avanzamos cuando hay vía, de que avanzamos cuando hay infraestructura física, pero ¿cómo avanzamos cuando el meollo del asunto, el centro, el núcleo de la sociedad no está en sus mejores momentos y más bien va en retroceso? Esa ciudad, esa población que va a vivir en esa moderna ciudad, pero una población que afecta los derechos de los demás, que abusa sexualmente del más indefenso, de niños, niñas, adolescentes, por ejemplo, que se siguen evidenciando con el embarazo en las adolescentes, y sabemos que esos embarazos no es porque decidieron embarazarse a los 11, 12, 13 años, sino que más bien resultan víctimas o resultado de una violación. Y entonces hay que poner las prioridades, ¿dónde están? Bien la infraestructura, pero ¿dónde está el tema humano y cuántos recursos le estamos asignando también desde los gobiernos locales? Son las 7 de la mañana con 3 minutos y agradecemos a la gente que nos puede contactar a través del 275-5555. Sería interesante que podamos pronunciarnos sobre estos temas desde la comunidad también, cómo podemos aportar.